Constitución Política vigente propone en el artículo 10 el derecho a la educación, y además dice que esta tiene como objetivo el pleno desarrollo de la persona en sus diferentes etapas de la vida, y que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Eso señala la Constitución actual, la de 1980 o la de 2005, como ustedes quieran llamarla. La propuesta, por su parte, la actual propuesta, la que se está presentando para debate público y para la votación del 4 de septiembre, sostiene que toda persona tiene derecho a la educación. Además, que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado, y define puntualmente la educación como un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, que es similar a lo que decía o lo que dice la actual Constitución, pero agrega algo interesante desde mi perspectiva, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Yo en mis clases a veces les comento a mis estudiantes: si ustedes creen que saliendo de la universidad se acabó el estudio, se acabó el proceso formativo, están total y completamente equivocados. Porque claramente, una vez que ustedes salgan de la universidad, seguramente van a salir un poco desactualizados, y hoy día se habla del aprendizaje para toda la vida. Y eso lo recoge esta Constitución y lo recogió también la actual, la que está en vigencia. Entonces alguien podría pensar: wow, voy a tener que estudiar toda la vida. Y nos podríamos complicar un poco, ¿cierto? ¿En qué momento vamos a tener descanso? Bueno, esta propuesta también contiene por ahí, artículo 91 creo, el derecho al ocio y al tiempo libre. Así que tampoco todo es tan malo, ¿cierto? Ni significa que vamos a tener que estar toda la vida estudiando y no tener un rato para nosotros para hacer también las cosas que nos competen. ¿Qué pasará en esta nueva propuesta? Son las preguntas que lanzan hoy día, por ejemplo, con las instituciones privadas. ¿Tendrá financiamiento? ¿Podrán seguir impartiendo educación, proyectos educativos como por ejemplo un proyecto confesional como este? ¿Habrá financiamiento para las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado? En fin, hay muchas preguntas que sin duda necesitamos información para responder. Vuelvo a felicitar a mi colega, ¿cierto?, a Nilsson por la iniciativa. Nosotros hemos colaborado con ellos, pero nos interesa a ambas facultades fortalecer el proceso de comprensión y de información respecto a este texto constitucional. Para entrar en materia, quiero presentar a un amigo. Hace tiempo que no lo veía, así que el profesor Alberto Villegas, él será nuestro moderador en este diálogo interesante. Bienvenido, y usted por favor presente a quien nos acompañará. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Jaime, por esa presentación. Lo cierto es, apreciados alumnos, en primer lugar, cierto también cada uno de nosotros, los que de alguna manera hacemos docencia, el 4 de septiembre, allí en la Cámara Secreta, cada uno en libertad de conciencia ejercerá su derecho a voto. Pero más allá del 4 de septiembre, apreciados alumnos, especialmente les hablo a ustedes, esta experiencia, lo que ustedes están viviendo hoy día, obviamente que también es parte del aprendizaje y que enriquece también su vida. Antes de presentar a mis colegas, solamente permítanme compartir una cita que creo que es muy atingente para lo que hoy está ocurriendo en esta importante casa de estudio. Una autora, en un libro que se llama La Educación, escribió lo siguiente: cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen, líderes, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los estudiantes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Página 17 de este librito tan clave para nosotros como educación confesional. Yo creo que esta actividad cumple plenamente ese propósito, y por eso para mí es también un privilegio. Voy a comenzar por la izquierda de ustedes, mi derecha, presentar a don Ricardo Salas Venegas. Recién lo vengo conociendo, creo que es una muy buena instancia también para hacerlo. Él estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso y Filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso. Es doctor
en Derecho por la Universidad de Chile, imparte clases de Derecho Constitucional y de Filosofía del Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Esa es la información que tengo, profesor. ¿Está bien? Muy bien. Y a la derecha de ustedes, a mi izquierda, también tengo el gusto de presentar a otro Ricardo. Tenemos la coincidencia, Ricardo Guajardo Nostroza, profesor de Estado en Historia y Geografía, titulado de la Universidad de Chile, donde tuvimos el privilegio de conocernos hace como bastantes años, ¿cierto? Es doctor en Geografía de la Universidad Barcelona de España. Actualmente ejerce docencia en esta universidad, Adventista de Chile, y es profesor guía de prácticas profesionales en Universidad del Biobío. Su carrera docente es variada, ha cumplido diversos roles, desde la misma docencia, la gestión, incluso como rector de un reconocido establecimiento de nuestra ciudad de Chillán. Del mismo modo, ha participado en jornadas y ponencias tanto en Chile como en el extranjero. Así que un agrado contar con ustedes, y comienza entonces con sus 15 minutos a partir de ahora, profesor Ricardo Guajardo. Bien, primero que nada, muchas gracias por esta invitación para conversar hoy día de un tema tan relevante, como se ha dicho, que es el tema relacionado con la educación. Pero antes de comenzar o tratar de plantear algunos aspectos del tema de la educación, quisiera tocar un par de puntos que me parecen bastante importantes. El primer punto es que yo creo que cada uno tiene el absoluto derecho, el día 4 de septiembre, de aprobar o de rechazar la propuesta constitucional. Pero creo que lo más importante, sin embargo, sea una u otra opción, sea en base a lo que efectivamente el documento que acá tenemos es lo que dice, y no lo que dicen las redes sociales. Generalmente, ya sea para un lado o para otro, tienden a distorsionar la información, a distorsionar lo que es la real información de la propuesta constitucional. En segundo lugar, creo también de que ninguna constitución política puede ser del agrado de la totalidad de las personas. Eso es una utopía. No lo ha sido ninguna de las anteriores, ni creo que lo vaya a ser a futuro. Por lo tanto, esos discursos, ¿no es cierto?, de que la Constitución tiene que ser la casa de todos, yo creo que son buenas intenciones, pero en la práctica no funciona porque evidentemente no todo el mundo va a estar de acuerdo con ella. Y de la misma manera, inclusive es difícil de que toda la gente esté de acuerdo con los 380 y tantos artículos que contiene, por ejemplo, esta propuesta. Puede estar de acuerdo con un porcentaje importante, y a lo mejor hay algunos aspectos que no le agradan, o al revés. Pero también es cierto de que toda constitución política es un marco regulatorio que puede ser modificado. Y de hecho, tenemos que recordar que la actual constitución política, la de 1980, ha sido bastante modificada. Haciendo historia, debemos recordar de que antes que asumiera el gobierno del presidente Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990, hubo que hacer 52, 53, se plebiscitaron algo de 52, 53 reformas para que él pudiera comenzar a gobernar, independiente de las que se han hecho posteriormente o las que se hicieron durante el gobierno del presidente Lagos, ¿no es cierto?, que han sido tan discutidas, donde se ha dicho, no, ya no es la constitución del general Pinochet, es la constitución del presidente Lagos. Y la verdad es que lo que hizo el gobierno del presidente Lagos fue modificar algunos aspectos de dicha constitución, pero la esencia, ¿no es cierto?, de lo que es la actual constitución política sigue siendo la del año 80, la que creó, ¿no es cierto?, la llamada Comisión Ortúzar, y donde tuvo un gran ideólogo que fue don Jaime Guzmán, el ex senador que fue asesinado, ¿no es cierto?, ya en democracia, siendo senador de la República, y que fue el gran, digamos, ideólogo de esta constitución política, donde inclusive él mismo había formulado más de una oportunidad. No recuerdo las palabras exactas, pero en el fondo, donde él dijo de que, independiente de que llegara a gobernar posteriormente,
la esencia de esta constitución política no iba a ser mayormente cambiada. Con otras palabras lo dijo, pero lo pueden buscar ustedes en internet. Bueno, dicho esto, yo creo que es importante ver algunos aspectos relacionados con lo que es este derecho a la educación que lo manifiesta la Constitución o la propuesta constitucional que se va a votar en el próximo año. Y hay algunos aspectos que me parece que son en términos general, porque cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado, a mí me parece que ya hay un aspecto bastante interesante, que el rol que puede tener el Estado. Que en el tema de la educación, y todos sabemos, lo hemos visto ahora bastante abandonado. El Estado no ha estado a la altura de lo que es el sistema educacional en nuestro país, que se ha desligado bastante de él. Y eso lo hemos visto fundamentalmente en lo que significa la educación pública. La educación pública sabemos que actualmente ha sido muy abandonada. Y existe, por lo tanto, una tremenda diferenciación entre lo que es estudiar en instituciones de carácter privado o semi-privada en relación con lo que es estudiar en la educación pública, que todos sabemos se encuentra fundamentalmente en manos de instituciones como son hoy día las municipalidades, que la Constitución lo ha permitido, y obviamente que eso ha provocado una tremenda discriminación, producto de que no es lo mismo estudiar en un liceo de una municipalidad como la Municipalidad de Las Condes en Santiago, que estudiar, ¿no es cierto?, en un liceo de, con todo el respeto que me merezca, pero de la Municipalidad de Portezuelo, por poner un ejemplo. La diferencia probablemente que es notoria. Acá se supone que entonces el Estado va a jugar un rol bastante importante. Bueno, hay aspectos muy generales, ¿no es cierto?, de partida de lo que significa la educación como un proceso de aprendizaje, etc. Entonces me quiero hacer más bien alcance con otros aspectos que me parecen muy importantes. Por ejemplo, que la educación se va a regir por los principios de cooperación, no discriminación. Eso ya me parece un tema bastante significativo, porque la discriminación en el sistema educacional ha existido. Y no me refiero solamente a una discriminación, por ejemplo, de índole sexual, por poner un ejemplo, sino que también discriminación que se ha dado, por ejemplo, en colegios católicos, de impedir el ingreso a esos establecimientos de padres que sean separados. Ha habido discriminación. Por lo tanto, me parece que ya terminar con esa discriminación es bastante importante. Inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo, etc., ¿no es cierto?, que consagran lo que es la Constitución. Y que tenga un carácter no sexista. Y que se desarrolle en forma contextualizada, considerando la pertenencia territorial, cultural y lingüística. Creo que hay aspectos bien importantes. Otro aspecto que me parece muy relevante, que lo podemos mencionar, es la creación de este Sistema Nacional de Educación, que va a ser un sistema, ¿no es cierto?, en el cual van a estar incorporados desde la educación parvularia hasta la educación superior. Y que va a ser un organismo que va a articular todo lo que es el proceso, la colaboración de lo que significa, ¿no es cierto?, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Un sistema que va a regular, va a coordinar, va a regular, va a supervigilar lo que es el sistema educacional. Y esto quiero plantearlo de la siguiente manera. En el fondo, en la creación de este Sistema Nacional de Educación, lo que pretende es darle mayor auge, vuelvo a insistir, a la educación de carácter público. La educación privada va a seguir existiendo. No se corre ningún riesgo de que se vaya a terminar. Ya sea la educación particular, 100% particular, o también la particular subvencionada. Esas van a seguir existiendo absolutamente sin ningún problema. Lo que aquí se está planteando es que se le va a dar también un mayor impulso a la educación pública, que, como dije anteriormente, es una educación que ha estado bastante abandonada. Y por lo tanto, los establecimientos, las instituciones, ¿no es cierto?, van a estar sujetas obviamente a lo que estipula la ley, que es de carácter democrático, no va a poder discriminar su acceso,
y se van a regir por los fines y principios del derecho, y que va a estar prohibida toda forma de lucro. Ese es otro tema bastante interesante, porque cuando estamos hablando del lucro, se refiere básicamente a aquellas instituciones, llámese colegios o universidades, donde los dueños se han lucrado para su interés personal. No se refiere a que el dinero que ingrese sea reinvertido en la institución, como ocurre, ¿no es cierto?, acá mismo. Acá los ingresos que tiene esta universidad se reinvierten en esta universidad. Y eso lo hemos visto, ¿no es cierto?, al crecimiento de la infraestructura, todo lo que significa, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta institución. Pero también es cierto, y no podemos desconocer, que han habido instituciones con grandes fines de lucro, donde los dueños se han lucrado, y eso ha llevado también a la quiebra de algunos establecimientos educacionales. Sin ir más lejos, lo hemos visto en la ciudad de Chillán. Mencionemos un ejemplo con nombre y apellido: el Colegio Caldwell School. Está ubicado en la calle 18 de septiembre, a 2 cuadras de la Plaza de Armas, de larga trayectoria, quebró, porque era un colegio privado que tenía fin de lucro. Por ejemplo, bueno, este Sistema Nacional de Educación va a promover la diversidad de los saberes artísticos, ecológicos, culturales, filosóficos que conviven, ¿no es cierto?, en nuestro país. Otro tema bien interesante, la Constitución va a reconocer, ¿no es cierto?, también la creación de establecimientos educacionales de diversos pueblos. Y en ese sentido, por ejemplo, las culturas aborígenes van a poder tener su establecimiento educacional. Esto lo planteo porque de repente también ocasiona un poco de resquemores, pero ¿cómo? Bueno, pero si eso ya existe un día en Chile con otro tipo de instituciones. Los colegios árabes, los colegios alemanes, ¿no es cierto?, y los colegios de diversas nacionalidades, por ejemplo, tienen sus colegios, obviamente normados por lo que es el sistema educacional. Por lo tanto, esto va a permitir también que estos otros colegios, ¿no es cierto?, basados en las normativas educacionales, van a poder funcionar sin problema alguno. Y que les permita además poder mantener sus propias lenguas y tradiciones, las cuales sabemos se han ido a través de la historia en muchos casos perdiendo. Una cosa también me parece muy importante cuando se habla acerca de la libertad de cátedra. La Constitución protege la libertad de cátedra. Cuando hablamos de la libertad de cátedra, lo que nos estamos refiriendo es esa libertad que se tiene de poder expresar libremente, dentro del marco jurídico que corresponde, pero libremente las ideas, independiente del aspecto económico, filosófico, ¿no es cierto?, social, etc. O sea, poder expresar efectivamente. Ya después sí, bueno, pero eso es como lógico. Sí, pero en parte de la historia no ha sido tan lógico, porque recordemos, ¿no es cierto?, de que en los años 70, después del golpe militar, se prohibió, por ejemplo, en algunos momentos esa libertad de cátedra. No se podía enseñar, por ejemplo, el tema de la Revolución Francesa, o no se podía enseñar inclusive en algunos casos el tema de la Revolución Industrial, porque decía revolución, y esos temas fueron prohibidos por un buen tiempo en algunos establecimientos educacionales. Y entonces no existía esa libertad de cátedra, que quede establecida me parece bastante prudente. Como estamos con un tiempo, quiero destacar algo así. Se garantiza la libertad de enseñanza y el deber del Estado respetarla. Y esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Queda establecida, por lo tanto, esta libertad de escoger el establecimiento y el proyecto educativo que el apoderado o el tutor estime conveniente para su hijo. Y también está en el artículo 42 que las comunidades educativas van a tener el derecho de participar en los que son los proyectos educativos, en las decisiones de los establecimientos. Y cuando hablamos de los proyectos educativos, bueno, significa que tiene el derecho a participar en un proyecto que le acomode,
Si desea, ¿no es cierto?, participar de un proyecto, de un establecimiento laico, lo puede hacer, o un establecimiento católico, ¿no es cierto?, o un establecimiento de carácter evangélico, lo podrá hacer si considera, ¿no es cierto?, que esa es la formación que estima para su hijo o hija. Por lo tanto, también me parece que es un aspecto bastante significativo. Todo esto va a estar, obviamente, en torno a lo que estipula la ley. Por lo tanto, me parece, a grandes rasgos, por lo que tenemos, ¿no es cierto?, aspectos muy significativos que podemos ir destacando. Y vuelvo a ver el aspecto de que las y los profesores, los educadores, son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones en el marco de los fines y principios de la educación. Queda un minutito. Yo creo, por lo tanto, de que este proyecto de educación, esta alternativa educacional, lo que está haciendo fundamentalmente es permitir más el acceso. Hoy día en la Constitución actual se habla mucho del derecho. El derecho a la educación, el derecho a la salud, pero el derecho no significa el acceso. Yo tengo el derecho a la educación, pero si no tengo el dinero, no voy a tener el acceso. Tengo el derecho a la salud, pero si no tengo el dinero, no voy a tener el acceso. Esta propuesta nos plantea la posibilidad también del acceso. Y ese acceso va a estar garantizado por el Estado. Y eso creo que es muy importante. Porque además, otro punto que me alcancé a tocar ahora, los primeros grados, los grados iniciales, van a ser en las universidades públicas y en las privadas que estipule la ley de carácter gratuito. Lo cual tampoco es algo para espantarse, porque hasta fines de los años 70 la educación pública en Chile era gratuita, incluyendo las universidades. A partir del año 80 fue que se comenzó a cobrar, ¿no es cierto?, y a encarecer, transformándolo en definitiva en uno de los países más caros del mundo en educarnos, concretamente. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor Ricardo García. Y a continuación, los 15 minutos del abogado Ricardo. Buenos días aún. Muchas gracias a la Universidad Adventista de Chile por la invitación a hablar de este tema que es no tan simple como uno pudiera imaginarse. Cumple esta universidad un deber social. Todas las universidades tienen este deber de abrirse hacia la comunidad, sobre todo para esto tan importante que va a ocurrir el 4 de septiembre, cuando tengamos que votar en el plebiscito. Y lo que tendremos que votar en el plebiscito es si aprobamos o rechazamos el texto propuesto por la Convención Constitucional. Pero lo determinante no es el texto. No basta con leer el texto. Nos preguntamos en filosofía del derecho qué es el derecho y en particular qué es el derecho constitucional. La pregunta fundamental, ¿qué es el derecho?, admite múltiples, ya incontables respuestas. Una de ellas, por ejemplo, la del llamado realismo jurídico, responde simplemente que el derecho es aquello que dicen los jueces. De manera que, cuando nosotros queremos preguntarnos cuál es efectivamente el derecho vigente, tenemos que examinar cuáles son las decisiones que efectivamente los jueces están adoptando cuando resuelven litigios. Porque esto que está aquí es tinta en papel, no es todavía derecho, dirá el realismo jurídico, que no obstante las exageraciones que pudiera tener, creo yo que allí tiene un punto. El derecho no es tinta en papel. Con tinta en papel soñamos.
con tinta en papel, podemos creernos felices si es que un texto dice que se garantiza el derecho a la felicidad. O podemos sentir placer porque, como alguna constitución de alguno de los estados de México sostiene, que existe el derecho al placer sexual. Pero la frustración sexual se produce no por tinta en papel, y la infelicidad se produce no por tinta en papel, se produce por las decisiones que los jueces adoptan en caso de conflicto. Esto es, si quiero sostener qué es lo que la Constitución, de ser aprobada, sostendrá acerca del derecho a la educación, no me basta con leer las disposiciones pertinentes, que por lo demás pueden leerlas ustedes en línea fácilmente y yo no lo haré aquí. Tenemos que leer la Constitución como un diseño. Hay una teoría que se llama teoría del diseño constitucional. Vale decir, cómo se van articulando las instituciones de manera que uno pueda prever cuáles serán eventualmente las futuras decisiones que los jueces adoptarán en caso de conflictos entre derechos, uno de los cuales sea el derecho a la educación. Y yo sostengo que el diseño institucional elaborado por este texto constitucional es partisano, ideológico, antidemocrático. Me parece a mí que el derecho a la educación está en peligro. No digo tanto las cuestiones de la dimensión social del derecho a la educación, que son más bien cuestiones económicas que dependen eventualmente de la asignación de recursos económicos. Me refiero a lo que importa en materia educacional, que es que los proyectos educativos sean plurales, porque en una sociedad democrática el pluralismo se juega ante todo en un sistema educacional plural, donde instituciones confesionales como estas puedan educar a sus alumnos en sus convicciones, en sus credos. Creo yo que el diseño, por ejemplo, del Consejo de Justicia, creo yo que el diseño de los sistemas de justicia, creo yo que el sistema político diseñado en este texto hacen que la interpretación de los derechos fundamentales en conflicto se haga conforme a un determinado espíritu. Lo que nosotros votaremos en septiembre, por lo tanto, no será un texto. Lo que nosotros votaremos en septiembre será lo que el texto representa. Y ese texto representa una cierta ideología con perfiles claros, post-ilustrada, post-moderna, que uno puede ir pergeñando en distintas disposiciones del texto, no solo aquellas que regulan el derecho a la educación, ni aquellas que regulan la libertad de enseñanza, ni siquiera aquellas que regulan la libertad religiosa. Los derechos, ninguno, no son absolutos. Los derechos son interpretables. Las democracias constitucionales contemporáneas tienen dos rangos en tensión. Esas democracias son, primero, democracias y segundo, constitucionales. Que las democracias constitucionales contemporáneas sean democracias implica que en ellas se rigen las reglas de participación, deliberación y la regla de la mayoría como regla decisoria. Ese es un primer rasgo, una primera cara, aspecto de las democracias constitucionales. Un segundo aspecto es que las democracias constitucionales contemporáneas suponen la prevalencia, la supremacía de la Constitución y particularmente de los llamados derechos humanos, derechos fundamentales, derechos naturales, derechos individuales, derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, llámenselos como se quiera. Hay una aparente tensión entre los dos componentes de las democracias constitucionales contemporáneas.
porque según se ha entendido, los derechos fundamentales constituirían algo así como un límite a la regla de la mayoría y al resto de las reglas definitorias de un régimen democrático. Esto está presente tanto en el texto de la Constitución vigente, artículo 5, como está presente también entre los principios del proyecto de la Convención. O sea, que la soberanía reconoce, o el ejercicio de la soberanía reconoce, como límite a esos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son entonces entendidos como algo así. Esta es la expresión que usa Ronald Dworkin, que se ha hecho célebre, como cartas de triunfo frente al régimen democrático. Existe entonces una tensión entre democracia por una parte y constitución por la otra. Pero en el ámbito constitucional, en esta dimensión constitucional de la democracia constitucional, hay también otra tensión que concierne al carácter no absoluto de ninguno de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, los derechos humanos tienen límites, son interpretables y pueden eventualmente colisionar los unos con los otros. Quienes estuvieron en la mesa anterior habrán escuchado varias veces hablar de la ponderación, hablar del balance, etc. Consiste eso en lo siguiente. Cuando hay pretensiones en conflicto y esas pretensiones conciernen a derechos fundamentales, una de las tantas doctrinas para resolver esos conflictos supone que hemos de aplicar un principio que se llama principio de proporcionalidad en sentido amplio. Se llama principio de proporcionalidad en sentido amplio porque contiene en sí tres subprincipios que se tienen que ir aplicando en oleadas que permitan finalmente resolver casos concretos, no casos teóricos, menos sueños, sino litigios efectivamente existentes. En primer lugar, el principio de idoneidad. Vale decir, cuando hay un conflicto de derechos, tenemos que preguntarnos si la afectación contra un derecho fundamental está justificada por la satisfacción de otro derecho fundamental. Yo voy por la calle con un amigo, soy médico, voy pasando por una vitrina de una farmacia, a mi amigo le da un ataque. Yo sé que ese medicamento o ese aparato que está en la vitrina de la farmacia que está cerrada le va a salvar la vida. Quiebro el vidrio, le pongo la inyección, le salvo la vida. He afectado el derecho de propiedad de la farmacia. Y he satisfecho mediante dicha afectación el derecho a la vida de mi amigo. Se ha violado el derecho de propiedad. Pero alguien podrá pensar que esa afectación del derecho de propiedad no está justificada por la mayor satisfacción que se ha hecho en ese caso del derecho a la vida. Parece este un caso claro. Y es claro porque en primer lugar se cumple la regla de la idoneidad, vale decir que el medio elegido para la satisfacción del derecho, vale decir la afectación del otro derecho, es idóneo, capaz de producir como resultado la satisfacción del otro. Claro, si yo voy y además saco la plata que está en la caja de la farmacia y me la guardo, no hay idoneidad, porque la satisfacción del derecho a la vida de mi amigo no se satisface con la afectación del derecho de propiedad que se ha producido por la sustracción del dinero que está en la caja. No se cumpliría la primera regla, la regla de la idoneidad. Pero en el evento que se cumple la primera regla, la regla de la idoneidad, la afectación de un derecho
como medio idóneo para la satisfacción de otro, es necesario pasar a una segunda regla, la regla de la necesidad. Esa regla ya no se pregunta por la relación de medio a fin, ya no se pregunta por la efectividad de la afectación de un derecho como medio para la satisfacción del otro con el que está en conflicto. La segunda regla, que es la regla de la necesidad, se pregunta no, digo, por la efectividad, sino por la eficacia, vale decir, se pregunta sobre si la afectación del derecho es el único medio posible, o al menos el medio menos gravoso para la satisfacción del otro. Porque ocurre que, para seguir con el ejemplo, yo tenía en mi maletín el medicamento, el mismo que le salvaría la vida y el que yo sustraigo de la vitrina. Claro, la sustracción del medicamento desde la vitrina era un medio idóneo para salvarle la vida a mi amigo, pero no era un medio necesario en la medida en que había otras vías menos gravosas, menos lesivas para alcanzar el mismo resultado, tan poco lesivas como sacar el mismo medicamento que yo andaba trayendo en el bolsillo y aplicárselo. De manera entonces que la regla de la necesidad se cumple en este ejemplo si es que sacar el medicamento de la vitrina era el único o el menos gravoso de los medios para satisfacer el derecho con el que está en conflicto. Por último, tercera regla. Regla de proporcionalidad en sentido estricto. El conjunto de reglas se llama regla de principio de proporcionalidad en sentido amplio. Supongamos que efectivamente el medio, vale decir la afectación de un derecho fundamental, es idóneo y es necesario, es efectivo y es eficaz. Tengo que preguntarme ahora si poniendo en los platillos de la justicia la afectación del derecho y la satisfacción del otro, si la balanza se inclina en favor de la afectación o se inclina en favor de la satisfacción. En el ejemplo que yo les puse, me parece que no tendríamos dudas de que se satisface la tercera regla. Vale decir, de que se satisface en el sentido de que la afectación del derecho de propiedad de la farmacia es una afectación, digámoslo así, en grado mínimo, mientras que la satisfacción del derecho a la vida de mi amigo es una satisfacción en grado máximo. De manera que la afectación del derecho está efectivamente justificada, porque se trata de una afectación mínima de un derecho para una satisfacción máxima del otro derecho con el cual entra en conflicto. Ocurre que voy a ejercer mi derecho a la defensa, porque ocurre que hay alguien que me está asaltando en la calle. Termino en 30 segundos. Y voy a ejercer mi derecho a la defensa haciendo estallar una bomba atómica para defenderme del asaltante. El medio es idóneo, podría eventualmente ser necesario, pero resulta que la afectación del conjunto de derechos de hacer estallar la bomba atómica es tan grave que no justifica la satisfacción de mi derecho a la defensa en este caso concreto. Y termino entonces con una afirmación puramente dogmática que después tendré que justificar. El diseño constitucional hace que las decisiones de ponderación que los jueces hagan relativas al derecho a la educación atenten principalmente contra el derecho a la libertad de enseñanza y el correlativo derecho a la educación confesional, porque la Constitución, como partí diciendo, es partisana, es ideológica, no es
totalmente democrática ni pluralista. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro programa. La verdad que hemos escuchado allí, ¿cierto?, un principio, un modelo que uno podría aplicar para distintas situaciones de análisis, ¿cierto?, no solamente en el caso que nos convoca ahora en educación. Una pregunta para generar el diálogo y después podemos ir tocando nuevamente estos mismos temas. En historia, que es del área donde yo vengo, cuando tenemos un documento inédito, una fuente secundaria, y la analizamos, una de las preocupaciones que tenemos es que ese documento tenga coherencia interna. Y lo mismo también puede ocurrir en la literatura, cuando leemos cualquier libro, y obviamente guardando todas las proporciones y diferencias, ¿cierto?, que hay allí. Sabemos que el libro por excelencia que tiene coherencia interna a pesar de cómo fue escrito es la Biblia, ¿cierto? No vamos a comparar uno con otro, con la Constitución. Pero la pregunta que les planteo a nuestros dos ponencias, Ricardo, ¿cierto?, es en esta Constitución, que corremos el riesgo, ¿cierto?, que quizás lo que hacemos en educación de poner el énfasis en solamente estudiar los artículos que tienen que ver con, y así como el que viene de distintas áreas hace lo mismo. La pregunta es, en la mirada completa, desde la perspectiva de lo que la Constitución, esta propuesta plantea para educación, ¿ustedes encuentran que es coherente con el resto del texto, desde el primer artículo hasta el último? No sé quién quiere. A ver, dos cosas primero. Yo creo que no podemos ser tan catastrofistas, ¿no? Me parece que las cosas hay que aterrizarlas. Empezar a interpretar bajo el agua no creo que sea muy sano. Las cosas están bastante claras. Me pueden gustar o no gustar. Eso es harina de otro costal, que quede claro. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero hacer interpretaciones media extrañas, como que el mundo se va a acabar si pasa esto o lo otro, creo que exagerar por la nota. Como todo texto, y te lo dije anteriormente, yo creo que hay cosas que pueden estar mejor y otras no tan buenas, y como todo texto puede ser cambiado. En cuanto a la educación, yo creo que si tú miras el marco general de lo que es el proyecto constitucional, me parece que con ciertas salvedades que podríamos ver, es coherente, sin lugar a dudas. Tiene coherencia con lo que se busca, ¿no es cierto?, con una constitución que en definitiva, lo que vuelvo a establecer, lo que dije hace un rato atrás, lo que te pretende es otorgar más acceso. Que esos derechos no queden solamente en la teoría, como lo planteé hace un rato atrás, sino que también tenga el acceso a. Y si nosotros nos damos cuenta, hay algunos avances también bastante significativos, como por ejemplo, el que se establezca que van a existir ahora a lo menos una universidad estatal y un centro de formación técnica en cada una de las regiones del país. Me parece interesante porque si bien es cierto hay muchas que las tienen, nuestra región la tiene, por ejemplo, el caso de la Universidad del Biobío, hay regiones en las cuales no existen y por lo tanto los jóvenes tienen que emigrar de esos lugares y difícilmente después vuelven a trabajar a su lugar de origen, y creo que va a ser una buena forma, ¿no es cierto?, de poder mantenerlo en el lugar. Pero volviendo a la consulta que tú me hiciste, yo creo que en términos general sí es coherente con el texto, con algunas salvedades que creo que son absolutamente modificables, como ocurre con cualquier texto constitucional. Gracias. Y gracias, yo también coincido en que no hay que ser catastrofista, y también coincido en que el mundo no se va a acabar cualquiera sea el resultado del plebiscito. Lo que se van a acabar son los proyectos educativos confesionales, pero no el mundo.
En cuanto a la coherencia del texto, mi respuesta va a ser jurídica. No interesa el dato fáctico acerca, el dato descriptivo acerca de si el texto es o no es internamente coherente. Para propósitos de la interpretación constitucional y para la práctica del principio de proporcionalidad que describí hace algunos minutos, lo relevante no es la coherencia como dato fáctico, sino que la coherencia como principio normativo, como principio interpretativo. Uno de los principios interpretativos de la Constitución es el llamado principio de unidad constitucional. Tiene su versión también como criterio hermenéutico de interpretación de la ley, pero únicamente lo uso como criterio hermenéutico ahora para la interpretación de la Constitución, y allí recibe esa etiqueta, ese nombre de principio de unidad de la Constitución. E implica lo siguiente: implica que el intérprete de la Constitución tiene que asumir como criterio interpretativo de que el texto es coherente. Lo asume no como dato fáctico, lo asume como principio interpretativo. De manera que tiene que resolver cada uno de los casos, incluyendo los casos en que hay conflicto de derechos, que el texto, para resolver ese conflicto de derechos, es internamente coherente. Los estudiantes de Derecho sabrán que me estoy refiriendo al principio de la coherencia del sistema jurídico, que tiene, digo, esta versión interpretativa. Esto implica que para poder resolver un conflicto relativo, por ejemplo, al derecho a la educación, el intérprete tiene que asumir, reitero, que el texto es un todo coherente y cuya coherencia depende del respeto de los principios que son sus pilares. Y los principios que son pilares del texto constitucional son, entre otras cosas, por ejemplo, el respeto a las llamadas disidencias sexuales, el respeto a la llamada no discriminación de género, la proscripción de una educación que el texto llama sexista. Esos son los principios que están en el texto de la Constitución. Cuando el intérprete, obligado por el principio de unidad constitucional, presunción de coherencia interna del texto, tiene que resolver los casos de manera que, para pronunciarse sobre un proyecto educativo confesional, el resultado sea que el proyecto educativo confesional no viole los derechos de las disidencias sexuales, no viole los derechos llamados sexuales y reproductivos, no contenga una educación sexista, etc. Esos jueces que van a tener que resolver eso son los jueces que van a ir siendo designados por el Consejo de Justicia, cuya mayoría no está integrada por jueces, sino por funcionarios. Y los que son jueces van a estar designados por el Congreso de los Diputados, en una sesión conjunta como en la Cámara de las Regiones, pero en un número del Congreso de los Diputados muy superior a la Cámara de las Regiones, de manera que la decisión va a ser, en definitiva, que el diseño institucional que el proyecto está instalando es el de replicar en las instituciones la configuración de la Convención Constitucional. Ese es mi resumen. El resumen es que este texto que está acá representa algo. Representa a la Convención Constitucional. El 4 de septiembre, quienes estén de acuerdo con lo que la Convención Constitucional ha representado, deben votar favorablemente. Quienes crean que este texto que representa la Convención Constitucional no es adecuado porque lo que la Convención Constitucional representa no es lo suyo, entonces tendrán que votar rechazo. Y a mí me parece, termino con esto,
que lo que el proyecto y la convención representan es una cosmovisión que viola principios básicos del pluralismo, particularmente el respeto de las minorías confesionales en materia educacional. Muchas gracias. Bien, la última, espera un poquito y les doy el tiempo. La última inquietud tiene relación justamente con lo último que acabamos de escuchar, y ahí le vamos a dar la oportunidad a ambos para que ya en una última intervención vayamos cerrando este espacio. Justamente la preocupación tiene que ver porque siempre los modelos educativos obedecen a alguna cosmovisión en particular, y esa cosmovisión ha permitido justamente crear ese proyecto educativo institucional, de lo cual esta casa de estudios que hoy nos acoge justamente es parte, tiene la suya propia. Pero en el último tiempo tenemos que reconocer de que ya no hablamos de una convivencia de cosmovisiones, sino que de choques de cosmovisión. Entonces, por allí va la última pregunta, que en cierta medida Ricardo Salas ya algo abordó ese tema. Pero por allí va, ¿cómo esta nueva propuesta cautela o nos permite justamente, porque hay que hablar también desde la casa en que estamos, con el permiso de nuestro decano, las instituciones confesionales, especialmente, voy a hablar por lo que conozco y por la cual he dado 40 años de mi vida, que son las instituciones adventistas, obedecer nosotros a un mandato bíblico, ir y predicar el Evangelio. Entonces aquí vienen las dudas frente a este texto que tenemos por delante. Por eso, estimados alumnos, la invitación es que lo leamos, lo estudiemos. Aquí estamos escuchando, y ya ahora en la última parte, argumentos, formas que nos ayudan para que finalmente cada uno de nosotros pueda tomar las decisiones que corresponden. Profesor, 3 minutos y después usted los últimos 3 minutos, por favor. A ver, la verdad es que si uno analiza el texto, yo no veo ese peligro de terminar con la educación confesional. No es parte, ni ha sido parte de la historia de Chile, de nuestras tradiciones, ni siquiera en las épocas más difíciles de nuestra historia. Piensen una cosa, ¿creen ustedes que este país sería capaz, por ejemplo, de poner término a la Universidad Católica, a la Pontificia Universidad Católica, con un tema confesional? Impensable, impensable. Por lo tanto, ninguna de las instituciones confesionales va a correr bien. Eso no está en ninguna parte. Esa es una interpretación que se quiere dar, pero que en realidad uno insistir. Acá tratamos muchas veces de creer que vamos a copiar cosas que ocurren en otros países. Y tenemos la costumbre de decir, no, nos vamos a transformar en. Y nos olvidamos de cuál ha sido nuestra tradición, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creencia. Que somos diferentes. Este es un país que no es extremista, ni para uno ni para otro lado. Este es un país que en todo momento se ha mantenido en un término medio. Y lo hemos visto. Y eso ha significado, ¿no es cierto?, tener una rotación de gobierno en Chile de centro, izquierda y derecha en los últimos, desde el año 90 en adelante. Y el país ha seguido funcionando, con cosas mejor, con cosas peor, pero ha seguido funcionando sin grandes problemas. Por lo tanto, vuelvo a insistir, desde el punto de vista de la educación, yo no veo, ni me imagino, ni creo que a alguien se le vaya a pasar por la mente pensar que se van a acabar con las instituciones, cuando además se deja claramente establecido la libertad de los padres, madres y apoderados o tutores para escoger el sistema educacional que más tiene conveniente. Gracias. Muy brevemente, hay que distinguir en el ámbito de la educación privada las cuestiones que tienen que ver con la propiedad y la organización y las cuestiones que tienen que ver con el contenido del proyecto educativo. La Constitución, corrijo, el texto propuesto garantiza
la posibilidad de que cualquiera pueda abrir un colegio, que lo pueda mantener, que lo pueda financiar, garantiza cuestiones relativas a la propiedad, incluso cuestiones relativas a cuestiones de derecho societario. No hay ninguna posibilidad con el texto que se va a someter a plebiscito de que se obligue a cerrar un colegio privado o una universidad privada. El riesgo es que ese colegio que se abre con determinado propósito sea obligado a someter su proyecto educativo a una cierta ideología, que es la ideología que está a la base de este texto. Abra usted la Universidad Católica, mantenga la Universidad Católica, abra usted un colegio adventista, pero en el colegio adventista no me vaya a enseñar usted que Dios los creó varón y mujer. Porque no solo hay diversidades, esa es la palabra que utiliza, sino hasta disidencias sexuales. No me vaya a violar usted los derechos humanos. Haga todo lo que quiera, pero no viole los derechos humanos. Y si usted enseña lo que la Biblia dice, está violando los derechos humanos. Cuestiones de contenido, no cuestiones de propiedad. La propiedad privada de los colegios no está siendo afectada. Lo que está siendo afectado es el propósito para el cual abrimos colegios confesionales. ¿Estoy soñando? Yo litigué en un caso. Lo que se pretendió fue cambiar el proyecto educativo de un colegio en el norte, porque violaba determinados derechos de determinadas disidencias sexuales. Y una corte integrada por ministros que yo sé que apoyan la ideología que está detrás de este texto constitucional, falló a favor de los requirentes contra el colegio, obligando al colegio a cambiar su proyecto educativo. Es más, diciéndole al colegio que ese nuevo proyecto educativo debía tener tal o cual contenido que se reduce a la ideología de género y que además debía redactarle un tercero, distinto del colegio. No estoy soñando. Yo fui abogado en ese juicio. Y gracias a las garantías que hay respecto de la educación confesional en Chile hoy, se pudo revertir esa disposición ante la Corte Suprema. Sin esas garantías, eso ya no será posible. Y por lo tanto, ese colegio adventista en el norte no podrá continuar con su proyecto educativo. Sucedió, no lo invento. Yo litigo en esta clase de casos. Por eso digo, termino, el derecho es lo que dicen los jueces. No tinta en papel. Muchas gracias a los expositores. Vamos, no sé si están los papelitos con preguntas o vamos a dar la oportunidad, 2 o 3 preguntas audibles de parte de ustedes. Pueden levantar su mano, se identifican y realizan la pregunta. Por favor. Bueno, en primer lugar agradecer a los dos profesores, a los Ricardo que nos acompañaron, que creo que fue un diálogo tremendamente para mí, muy enriquecedor. Y en base a eso, bueno, Ricardo nos acaba de responder una pregunta que yo tenía, respecto a cómo en un caso práctico se podía visibilizar esta tensión entre el derecho a la educación que propone la propuesta y el derecho a la enseñanza o a un proyecto educativo, en este caso profesional. Pero en relación a eso mismo, me gustaría saber qué garantías, por ejemplo, pudiesen haberse incluido en esta propuesta para tratar de evitar esa tensión. No sé si me queda la pregunta. ¿Qué garantías? Porque Ricardo acaba de mencionar que parece que esta constitución actual tenía ciertas garantías que hicieron posible revertir un fallo de primera instancia, me imagino.
Entonces, ¿qué garantías tal vez debió haber incluido esta propuesta para tratar de, no sé si eliminar, pero disminuir al máximo esa tensión que está llegando? Me aprovecho de la palabra para aclarar algo. Desde el año 2005 que yo estoy escribiendo que no es posible seguir reformando la Constitución vigente y que era estrictamente necesario su completa sustitución por otra, pero mejor, no peor. Y quien quiera ver que esto lo vengo haciendo desde el 2005 puede googlear. Tengo artículos publicados sobre cuáles debieran ser los contenidos de una constitución más democrática que la vigente. Garantía, en el sentido estrictamente jurídico, consiste en el conjunto de acciones por las que yo acudo a un tribunal pidiendo que ampare el derecho que se me está lesionando. Eso es garantía en el sentido preciso. Vale decir, son resguardos jurisdiccionales de derechos. En ese sentido, creo yo que la propuesta de la Convención hace mal en derogar el actual recurso de protección, la actual acción de protección que tenía un ámbito de aplicación, creo yo, más amplio que la acción de tutela que se contempla hoy día. Creo que la acción de tutela tiene algunas mejoras con respecto a la acción de protección, pero que sin embargo, para esta clase de cosas, resulta ineficiente. Debiera haberse conservado la sustancia de la actual acción de protección, pero mejorando algunas deficiencias que ella tiene. Eso respondiendo a la pregunta en sentido preciso relativo a las garantías. Sin embargo, creo que la respuesta o el problema no concierne en realidad a las garantías en ese sentido preciso, sino que concierne al espíritu del proyecto. Porque cualesquiera sean las garantías, los recursos, las acciones que tengamos para defender nuestros derechos ante tribunales, los tribunales van a tener que resolver los conflictos, si se aprueba el proyecto, inspirado en estos principios. Y tendrán que resolver el conflicto al que yo me referí hace un rato, aplicando los derechos de las disidencias sexuales, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género en el sentido en que la ha entendido la Convención, la teoría feminista, que se entiende muy mal. Yo estoy, pero cómo no, de acuerdo con la promoción de los derechos de las mujeres. Pero promover los derechos de las mujeres, así como promover los derechos de los trabajadores, no necesariamente implica que adscriba a la filosofía marxista, no necesariamente implica adscribir a la filosofía feminista, o a la teoría de género, o a la teoría queer, que está incluida aquí en esta Constitución para los que lean filosofía postmoderna, que es donde se utiliza la expresión de disidencia sexual. Entonces, resumo, garantías en sentido específico, está la acción de tutela, pero que tiene deficiencias que hacen que uno eche de menos ciertas ventajas de la actual acción de protección. Pero por otra parte, no garantía en sentido específico, sino que más en general, no la hay si se aprueba el proyecto, porque el espíritu del proyecto va contra eso, si las escuelas confesionales violan derechos fundamentales para el texto. Solamente manifestar que cuando estamos hablando de que se violen derechos fundamentales se entiende a derechos como el tema de la vida, qué sé yo, no a derechos de carácter religioso. Esos van a continuar, esos no van a correr peligro.
no va a existir la limitación en ese sentido. Por lo tanto, sí, obviamente se cambia cuando existe un tipo de discriminación, pero en ningún caso, como se puso como ejemplo, a un colegio se le va a impedir enseñar la creencia de Dios. Eso es impensable. No está en ninguna parte, es una interpretación, disculpen la palabra, maliciosa del documento. Una pregunta que parece que no se mencionó el artículo 22 de la Constitución. ¿Cómo podría asegurar tan que no van a ser entretenidos los proyectos educativos? El 22 invita a que integren las comunidades al derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo con carácter vinculante. Es decir, ya no solo el que sostiene, financia, auspicia el proyecto educativo, sino todos los miembros de la comunidad educativa van a tener el derecho a intervenir de forma vinculante en la construcción de este proyecto. Perdiendo la esencia del proyecto educativo que le ha dado el sostenedor inicial. Que cuando hablamos de participar en un proyecto educativo, evidentemente que yo voy a participar en un proyecto educativo de una institución en la cual me interese estar y no venir a cambiar, porque para eso tengo 20.000 opciones más. O sea a lo mejor que lo pongo en un caso extremo, como hemos llegado a un caso extremo, pongamos en un caso extremo. Claro, si existieran 2 o 3 establecimientos educacionales con 2 o 3 determinados sistemas ideológicos, tengo muy poco que escoger. Pero acá, en este país, tenemos una variedad de colegios que podemos escoger de diversa índole. Por lo tanto, se entiende que si yo voy a una institución de carácter adventista, por ejemplo, no es para ir a cambiar la filosofía de la institución, sino que será para participar de este proyecto y a lo mejor darle más potencial, más fuerza, más participación de los apoderados, ¿no es cierto?, pero bajo ese diseño. Pero la armonía con el sistema de elección, el sistema seleccionado para entrar por el en el que ya las personas de la creencia no pueden definir un colegio, que el colegio no puede definir quién, no que no, sino quién. Ya. Sí, ese yo creo que uno de los aspectos que no tiene nada que ver con la Constitución, porque estaba de antes, digamos, va a tener que ser cambiado. Yo soy partidario de que eso sí tiene que ser cambiado. Volver a otra forma de selección, pero que no sea esta selección arbitraria o medio por sorteo como existe hoy día. Porque efectivamente puede llegar alguien a un establecimiento que no sea de su agrado desde el punto de vista filosófico, ¿no es cierto?, etc. Que no tiene nada que ver con el tema constitucional. Pero creo que en términos general también es cierto de que cuando uno postula a determinados establecimientos, o sea, claro, si yo, por ejemplo, no soy católico, probablemente no voy a postular en ningún establecimiento de índole católico. ¿Ya? Probablemente no lo voy a hacer, porque sería absurdo, contradictorio. Por lo tanto, voy a buscar otro tipo de alternativa. Entonces, difícilmente vaya a llegar personas que finalmente serán en algunos casos, evidente, pero creo que proporcionalmente pueden ser pocos en relación a la totalidad del establecimiento. No es muy amable sostener que las interpretaciones son maliciosas. Jamás he dicho que se va a prohibir creer en Dios. Esa es una interpretación maliciosa de mis palabras. Lo dijo. Dije que la ideología que está a la base de esta Constitución, particularmente la ideología queer, el feminismo radical, la ideología de género, van a afectar proyectos educativos confesionales. Y lo van a afectar del modo en que se ha pretendido afectar
En casos concretos que si hubiera tiempo, podría yo enumerar casos resueltos por tribunales en Chile y casos resueltos por tribunales en otros estados. Si uno mira también la realidad, uno no puede ser poco perspicaz para saber que a las comunidades educativas confesionales ingresan personas que no adhieren, que no adscriben a la confesión. Y no hay ningún problema en ello. El problema es que luego el tipo de participación que en esa comunidad realizan es simplemente cambiar algunas cuestiones del proyecto educativo. Piensen ustedes lo que está pasando, ya que se dio el ejemplo, en la Universidad Católica en Santiago, contra las declaraciones de la Universidad Católica respecto del aborto, cuestión para la que la doctrina católica tiene una determinada respuesta, grupos que quieren que la universidad no adscriba a esa que es sin embargo su doctrina definitoria. Yo creo que no se resuelve el problema creando instituciones estatales. Vayan ustedes a los colegios municipales, a los colegios estatales y vean si es que allí no hay una doctrina que de facto opera como doctrina oficial. Y díganme entonces si es que quienes no pueden acceder a instituciones privadas tienen de verdad derecho a acceder a instituciones con un determinado proyecto educativo, si es que la alternativa son las universidades del Estado que están incumpliendo su deber de ser pluralistas. Son como instituciones privadas, pero al revés, cuando debieran ser pluralistas, no tolerantes, porque tolerante significa tener una determinada doctrina oficial, pero no perseguir a los miembros de la comunidad que no adscriben a ella. Eso está para las universidades privadas. Para la universidad del Estado no está el principio de tolerancia, está el principio de pluralismo. La universidad del Estado no ha de tener doctrina oficial. Todas tienen el mismo valor, principio pluralista, no principio de tolerancia. Entonces, yo simplemente resumiría es que la mejor manera de entender el texto es saber que representa a la Convención Constitucional, que el diseño institucional creado es uno que replica las convicciones de esa mayoría que se impuso en la Convención Constitucional. Si la mayoría del país cree que eso es bueno, tendrá que votar apruebo, en caso contrario, votará rechazo. Es tan simple como eso. Bien, agradecemos a nuestros expositores porque sin duda hacen un aporte para cada uno de nosotros, lo mismo que en la primera parte de esta jornada. Y ahora nos queda a nosotros, de acuerdo a nuestra como visión, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos escuchado, tomar decisiones para el 4 de septiembre. Muchas gracias. Bien, así hemos llegado al final de esta jornada. Yo quiero pedir un último aplauso de agradecimiento a nuestros expositores por tan brillante participación en esta reunión.